Hola, buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, el canal de Dio Economía, bienvenidos de nuevo y siempre es un placer teneros por aquí. La cuestión es que hoy os vengo a hablar del tema no, de la parte 2 del tema 4, en el que veremos cómo la empresa se extiende, crece externamente y veremos puntos como la integración vertical o la subcontratación, veremos qué es eso, ciertas modalidades como la fusión, la absorción, que eso lo vemos en las noticias a diario, también de la concentración horizontal. Ya creo que vais viendo, bueno, ya deberíais ir sabiendo porque lo vimos en el último punto de la parte anterior, de la parte 1 del tema 4. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas al vídeo y lo veas. Bueno, en fin, me lío, sin más dilación, vamos a ello. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la integración vertical o la subcontratación. La integración vertical ya la hemos visto, o sea que no nos vamos a detener mucho en explicar lo que es, porque básicamente es repetir más de lo mismo. En este caso aquí han puesto una empresa de madera, ¿no? Explotación de bosques, corte y preparación de madera. Esta sería la integración vertical que nos quieren proponer en el ejemplo, es decir, la empresa ya no es solo se dedica a la fabricación de muebles, sino también que elabora los tableros y además distribuye. Ha integrado estas dos actividades de la cadena de valor de la fabricación de muebles que antes tenía, ha incluido dos actividades más y se ha integrado verticalmente. Bien, esa es la idea. La pregunta es, ¿añadimos una nueva actividad a la gestión de la empresa o buscamos proveedores y distribuidores? Sería una buena pregunta a hacerse porque esto tiene que ver con las teorías de coste de transacción, las teorías de empresa, la que decía que la búsqueda, la contratación y la inseguridad me genera ciertos costes. Buscar proveedores eso supone una pérdida de tiempo. La contratación, a llegar a acuerdos con estos proveedores, supone una serie de precios. Y la inseguridad de la entrega, es decir, estos plazos me lo van a entregar cuando dicen que me lo van a entregar en tiempo y forma. Esto era interesante planteárselo siempre y cuando estos costes de transacción fueran mayores a los costes de gestión. En ese caso podríamos decir, bueno, pues si esto me cuesta tanto y esto me va a costar tan poco, pues es interesante incluir dentro de mi actividad empresarial todas estas actividades que están por detrás o por delante de mi actividad normal, que es la fabricación de muebles y ya. En ese caso sí que era interesante. La integración vertical tiene, como todo en la vida, sus ventajas y sus desventajas. La integración vertical, ¿qué ventajas tiene? Pues cuando la integración es hacia atrás, te conviertes en tu propio proveedor, ya lo he dicho antes. Aseguramos calidad y precio y abastecimiento, por supuesto, ¿no? Los problemas que puedan surgir del abastecimiento dependerán plenamente de la empresa, de nosotros, imaginaos. O cuando la integración es hacia adelante, la empresa se convierte en un distribuidor de los productos, de sus propios productos. Es decir, compramos la empresa de transporte o abrimos una empresa de transporte que distribuya nuestro producto. Esto nos asegura que podamos entregar en tiempo y forma esos productos y que el cliente valore como calidad ese trato, ¿no? Ese trato de las cosas me llegan bien, en tiempo y en forma, y esto le da una mejor posición a la empresa, una mejor imagen. Esto es ventajoso, ¿no? Pero la desventaja es la pérdida la pérdida de la especialización. Y como ya hemos venido viendo, pues la pérdida de especialización provoca una ineficiencia, que esto puede provocar una serie de costes, y a esto le llamaremos costes de gestión. Genera ineficiencias en la gestión de recursos donde la empresa no es experta. Y esto es lo importante, aumenta los costes y disminuye el margen. Disminuye el margen, bueno, en tanto y en cuanto esto no sea demasiado grande, porque si es verdad que se pierde especialización, a lo mejor compensa, se ve compensada por las ventajas de la integración vertical. Esto habría que estudiarlo. Pero la cuestión ¿es mejor subcontratar ante la situación planteada? Bueno, partamos del inicio. ¿Qué es la subcontratación o el outsourcing? ¿Cómo se diga esto? Outsourcing, ¿no? ¿Qué es esto? Pues leo literalmente. Mediante la subcontratación, una empresa contratista
es decir, imaginaos que somos nosotros, encarga a otra subcontratista, a otra persona que nos provee a nosotros materiales, la realización de una actividad en unas condiciones estipuladas. Esto es lo importante, con la garantía de que se le comprará la producción si cumple esas condiciones. Por lo tanto, me estoy asegurando que me llegue en tiempo, forma, calidad y precio una, digamos, una materia prima, un recurso. Además, también este señor se asegura que tendrá unas ventas estables, siempre y cuando cumpla estas estipulaciones. Estos acuerdos de empresa suelen ser estables y están basados en la confianza mutua entre ellas y en la expectativa de obtener beneficios recíprocos. Es decir, unas por otras y otras por unas. Bueno, esto también tiene ventajas y desventajas, como todo en la vida, repito. Las ventajas es que no se pierde especialización. La empresa en cuestión, imaginaos, la que hace tableros, se dedica a la fabricación de tableros y lo hace bien. Y la empresa, nuestra empresa, se dedica a la fabricación de muebles y lo hacemos bien. Entonces, no generamos ni incluimos costes de gestión en nuestras empresas, en ninguna de las dos. Y esto nos beneficia a ambas, porque el subcontratista tiene ventas estables y el contratista, es decir, nosotros, tenemos una alta seguridad de abastecimiento, que no total, ya veremos por qué. Y la desventaja, evidentemente, existe porque existe una interdependencia entre el subcontratista y el contratista. Y la filosofía de cada empresa puede diferir, no en el momento de hacer el contrato, sino cuando vaya cambiando o pasando el tiempo. Y esto puede producir errores o incumplimiento por alguna de las partes y bueno, lo que supone un litigio entre una persona que contrata y una persona que es contratada. Pues ahora vamos a hablar del punto 7, el crecimiento externo. No vamos a hablar ni nos vamos a centrar en el crecimiento interno o natural, que es básicamente el crecimiento de la empresa a través de sus propios medios o recursos propios. Por ejemplo, patrimonio o excedente o remanente que ha ido acumulando a lo largo de la actividad empresarial y ha utilizado para generar o crear o comprar más activo que le haga a esta más grande. Esto sería crecimiento interno natural, no ha utilizado recursos ajenos en el sentido de que no ha utilizado o no ha hecho una integración con otras empresas, porque siempre se utilizan recursos ajenos para hacer crecer a nuestra empresa. Desde el punto de vista estricto, cuando un proveedor me deja a deber o pido un préstamo, estoy buscando financiación externa para hacer crecer mi empresa. Pero en ese sentido no es lo que estamos diciendo. Estamos hablando de que la empresa no ha llevado a cabo ninguna integración con otra empresa para crear, por ejemplo, un proyecto o para crear una nueva entidad con capital de dos empresas distintas. En este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa muy distinta. Sin embargo, el crecimiento externo sí que se produce cuando hay unión por parte de otras empresas que unen recursos, que unen capital o que asumen riesgos para llevar a cabo un proyecto. Se produce una concentración o integración empresarial. ¿Por qué motivo será esto? Básicamente para crear un monopolio. Un monopolio, como ya sabéis lo que es una situación en la que hay una empresa que se encarga de toda la venta de ese mercado. En este caso pongo monopolio entre comillas porque básicamente entiendo que no será un monopolio en el sentido estricto, pero sí que es verdad que se produce una concentración del mercado. Imaginaos que unos pequeños agricultores de una zona de Murcia quieren unirse para crear una cooperativa. Esta concentración, esa integración empresarial, se busca tener más poder, crear un monopolio de la zona agrícola de Yecla, por ejemplo, me lo invento. Y esto le da más poder a estos pequeños productores. O en el mercado industrial, dos grandes empresas se unen, o dos bancos se unen. En el caso más actual, CaixaBank absorbe a Bankia. Esto genera oligopolios o monopolios o concentración del mercado en la que incluso en algunos distritos de la nación solo existe CaixaBank. Por lo tanto, tienen poder sobre los clientes, un poder elevado. Entonces, esos son los motivos que crean
una concentración, una integración. Economías de escala, tener poder sobre clientes y proveedores, mayor poder ante la competencia, quitarse la competencia del medio, evitar riesgo de la competencia y mayor poder financiero, emprender nuevos proyectos, tener más capacidad financiera o ser un cliente preferente cuando se va a pedir inversión o cuando se va a pedir financiación, perdón, en una entidad. ¿Qué modalidades podemos encontrar en términos general? Pues podemos encontrar la integración de sociedades o la participación de una sociedad en otra. En integración de sociedades encontramos 4: fusión, absorción, concentración horizontal, que ya eso sabemos lo que es, y concentración vertical, que también. La fusión se da cuando dos empresas se unen y crean una nueva, es decir, desaparece las dos empresas A y B para formar una nueva C. En este caso puede existir fusión pura o no pura, en la que la fusión pura es en la que dos empresas mantienen la misma fuerza y se crea una nueva con directrices más o menos equitativas, equilibradas. En el caso de la absorción, como su nombre indica, una absorbe a otra, una se convierte en la matriz y la otra desaparece o pasa a ser o pasa a formar parte del grupo. En este caso, el ejemplo que he puesto antes, CaixaBank y Bankia. La concentración horizontal es cuando se unen dos empresas que se dedican a la misma actividad, es decir, que venden el mismo producto, por ejemplo, entidades bancarias. No, hay una integración horizontal. Es una absorción en el caso de CaixaBank, pero también una concentración horizontal, porque se concentran en actividades del mismo tipo. Venden carne, venden muebles. Y la concentración vertical, como ya hemos explicado anteriormente, se unen empresas que se dedican a actividades distintas, pero dentro de la cadena de valor. Una que extrae la madera del bosque y la siguiente que la trata y crea tableros, por ejemplo. En el caso de la participación, como su nombre indica, se dedica una empresa a participar en otra a través de su capital. Una empresa posee el capital de la otra. Me lo invento. Yo qué sé. Cepsa tiene empresas de Repsol. Un 50% o algo. Me lo invento. Es un invento. No sé si es verdad o es mentira. Pero para que me entendáis. También podemos hablar de tipos de cooperación. ¿Qué cooperación, qué tipo de cooperación están llevando a cabo estas empresas cuando se unen? Productiva, por ejemplo, puede ser porque cooperan en el proceso de producción para reducir costes. Por ejemplo, las empresas de petróleo, la OPEP, la Organización Productora de Petróleo, cooperan en el proceso de producción para reducir sus costes o subcontratan conjuntamente a otras empresas. Comercial, en este caso, cooperan para comprar materias primas y conseguir así condiciones más ventajosas, reducción de costes. Esto lo hacen sobre todo las empresas cooperativas. Las empresas cooperativas, bueno, también tienen distintos tipos de cooperación, pero en muchos de los casos estas se unen para comprar de una sola tirada una cantidad de producto a los proveedores y que estos, por el gran número de ventas que están teniendo, de compras que le están haciendo, que le está haciendo esta cooperativa, le pueda dar ventajas, ¿no? Reducir el coste, financiación, una mejor financiación. O las franquicias, por ejemplo, en este caso las franquicias también se aprovechan de esto, de la cooperación, a través de la compra de materias primas o el producto que necesitan los franquiciados para llevar a cabo la actividad. Por ejemplo, el Telepizza, comprar la masa, la harina en grandes cantidades, supone una ventaja que comprar la harina por separado, cuando eres una pizzería de barrio que no perteneces a una gran empresa. También la cooperación tecnológica, en este caso una empresa que genera una patente, ha investigado, ha desarrollado una nueva tecnología o un nuevo mecanismo, se de patente a otras empresas a cambio de un royalty, de un precio. O estas empresas investigan conjuntamente o utilizan conjuntamente medios técnicos para producir estos productos. Como ya he mencionado, la franquicia también es un método de cooperación. Y la franquicia consiste en un acuerdo a través del cual la empresa franquiciadora, es decir, yo que soy el propietario de la marca Telepizza, cedo a otra empresa o a otra persona el derecho a utilizar esa
marca o esta fórmula comercial para que haga negocio. Esto no es gratis, evidentemente. Esta persona me tiene que dar un porcentaje de las ventas, o llegamos a un acuerdo, un porcentaje de las ventas por utilizar mi marca. ¿Qué ventajas tiene que yo deje utilizar mi marca esta persona? Pues que yo, en este caso, consigo un dinero por la utilización de mi marca y además aseguro este ingreso por el valor de marca, ¿no? ¿Y qué ventajas tiene el franquiciado? La persona que coge esa sesión, pues evidentemente tiene una serie de clientes, un nombre o un prestigio que no se ganaría si fuese una empresa particular, una pizzería de barrio que no conoce ni Dios, ¿no? Pues en este caso ambos ganamos, hay una especie de win-win. Las franquicias suelen ser una fórmula de negocio de invertir y asegurarte o reducir el riesgo de que no llegue a buen puerto esta inversión. Las ventajas, como ya he dicho, son las que he presentado ahora mismo, las que os he explicado. La cuestión es que también tiene de ventaja como todo en la vida. Veamos la ventaja. El franquiciador obtiene beneficios por el uso de su marca y el franquiciado el aprovechamiento de la marca y de los clientes generados por la misma. Pero la desventaja, en muchas ocasiones se necesitan grandes cantidades de dinero para la inversión. Abrir un McDonald's creo que vale unos 500.000 euros. Es medio millón de euros, que dicho así, bueno, parece poco, pero puede ser una cantidad interesante de partida. Se puede establecer normas rígidas por parte del franquiciador. El franquiciado puede perder la filosofía de la marca y generar una mala imagen para la misma. Es decir, pueden existir normas rígidas por parte del dueño de McDonald's, ¿no? que diga, no, tienes que hacer las cosas así, 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 y eso puede ser muy rígido en el mercado local en el que estés, y esto te puede traer pues problemas, o por parte del franquiciado, que el servicio que esté ofreciendo no esté o no se adecue a la filosofía del McDonald's, y por lo tanto el McDonald's se ve perjudicado, su imagen se ve perjudicada por la actuación de estas personas, ¿no? Esa sería la desventaja. Punto 8. La importancia de las pymes en la economía. Bueno, pues las pymes son pequeñas y medianas empresas, por eso lo escucharéis así, pequeñas y medianas empresas, y además se ha incluido también la microempresa. Una ventaja interesante de las pymes es su mejor adaptabilidad, es decir, son más flexibles ante los cambios, puesto que necesitan inversiones más pequeñas para establecerse y también necesitan inversiones más pequeñas para reestructurar personal, local, adecuarse a una normativa u otra. Por lo tanto, esta flexibilidad le permite adaptarse mejor a los cambios que hay en el mercado. Por ejemplo, una situación de crisis, una empresa pequeña puede rápidamente cerrar sin que esto suponga mucha pérdida, mucho coste. Sin embargo, una gran estructura, una empresa grande, no puede cerrar tan fácilmente, puede despedir a trabajadores, pero no puede cerrar la empresa tan fácilmente porque su estructura es demasiado gigantesca, es un elefante comparado con estas pequeñas empresas, y por lo tanto es un proceso más lento, y en ese tiempo pues se produce más pérdida, más costes, ¿no? Esto sería una de las desventajas de ser una gran empresa frente a una pequeña empresa. No obstante, no nos dejemos engañar que las pequeñas empresas no pueden acceder a la financiación, por ejemplo, o acceder a la economía de escala que tienen las grandes empresas. Las pymes y su estrategia en el mercado pasa por dos sitios, ¿no? Pasa por mejor adecuación ante ciertas actividades, como ya he mencionado, actividades artesanales o que necesiten un contacto directo con el público. En este caso no necesitamos la mecanización. Actividades nuevas en las que la demanda aún no es muy grande, es decir, está en ciernes, es incipiente, los mercados no están consolidados, y por lo tanto los grandes empresas de esos mercados no están atentos ni conocen ese tipo de demanda que sí son cubiertas por estas pequeñas empresas. Por ejemplo, como ya he dicho antes, la mecanización no es una ventaja en este caso, y en este caso las grandes empresas no conocen aún esas actividades nuevas que van surgiendo, y son las empresas pequeñas que desarrollan esas actividades y suplen esas necesidades, ¿no? El otro punto está en la complementariedad. Estas pequeñas empresas, las pymes, pueden ser complementarias a las grandes empresas. Por ejemplo,
actividades agrícolas que son pequeñas empresas, pequeños ganaderos, por ejemplo, pequeños agricultores, ven cómo grandes empresas distribuyen lo producido por ellos. Entonces, ¿quién es más adecuado para distribuir toda esta producción que produce el sector primario? Pues el sector industrial, por ejemplo. O cómo pequeñas empresas venden lo producido por las grandes industrias. Imaginaos zapatillas. Son las tiendas de barrio que venden las zapatillas o los zapatos mejor que una empresa industrial que está en las afueras, que está en un polígono industrial. Entonces, todo este entramado, esta unión, esta sinergia o esta simbiosis entre pymes y grandes empresas puede ser beneficiosa para ambos grupos. Funcionan como industria auxiliar, reparaciones, proveedores de piezas, etc. Pero las pymes, al igual que todo en la vida, y lo repito mucho, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de las pymes son, como ya he dicho, la mejor posición en los mercados locales, más flexibilidad, mayor fluidez en la relación con los trabajadores y con los clientes, que aquí no lo he puesto pero debería, mejor adaptabilidad a la demanda de mercados pequeños, desatendidos por las grandes empresas, esa actividad que aún no tiene mercado o que no está consolidado el mercado, pues estas pequeñas empresas pueden adaptarse mejor a esa demanda y, como venimos diciendo desde el principio, menor inversión inicial, lo que supone esa flexibilidad, cambio de estructura o cierre incluso de la empresa para no perder todo el capital. Desventajas, pues escaso acceso a recursos financieros. Si eres una gran empresa, puedes emitir bonos o entrar en el mercado de las acciones. Si eres una pequeña empresa, no. Poca economía de escala, por lo tanto, no tiene poder sobre los proveedores. Al final terminan siendo, que tienen que ver con esto, precios aceptantes. No tienen capacidad de negociación ante los proveedores ni los clientes. Por lo tanto, se encuentran en una situación de precio-aceptación en el que terminan aceptando la cantidad de dinero que le marquen, ¿no? Cualificación y competencia técnica menor, en términos generales, que una gran empresa. Y, importante, incapacidad de estar en la más media, en los medios de masas. Y esto hace que no puedan publicitarse como lo puede hacer una gran empresa. Bueno, a pesar de que parece que la pequeña empresa, la pequeña y mediana empresa, parte de una desventaja, tenemos que puntualizar que las pymes en la Unión Europea suponen el 99% de la estructura económica del continente. Por lo tanto, estas empresas gozan de una especial atención por parte de las instituciones, puesto que generan riquezas y empleos que sin este tipo de empresas no serían posibles. Es decir, imaginaos, el 99% de la estructura económica. Una destrucción de todo este entramado, de parte de este entramado, sería un cataclismo. Por lo tanto, a pesar de que parten de una desventaja clara con respecto a las grandes empresas, están muy cuidadas por parte de las instituciones públicas. O eso debería ser así. Por último, vamos a ver el punto 9, internacionalización y competencia global de las empresas multinacionales. EM significa empresas multinacionales. ¿Qué es una empresa multinacional? Como ya lo vimos y además lo indica el nombre, multinacional significa varias naciones. Entidades que se encuentran en varias naciones, que pueden ejercer de forma directa, es decir, a través de filiales, o indirecta a través de patentes o acuerdos con empresas del país en cuestión. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da la internacionalización? Es un efecto natural, porque el mercado nacional puede ser estrecho. Leo, son compañías formadas por una empresa matriz que se encuentra con una serie de filiales que operan en diferentes países del mundo y que comparten unos mismos objetivos. La matriz es la empresa originaria del Estado donde inició su actividad, donde radica la gestión de la compañía, mientras que las filiales se crean para operar en otros estados. Bueno, esto se entiende, creo que se entiende. ¿Cuáles son las características fundamentales de este tipo de entidades? La matriz ejerce el control sobre las filiales, total o parcialmente. Es evidente que obedecen una estructura global de la entidad, es decir, mantienen una filosofía, por lo menos una filosofía general, que puede verse modificada según donde esté la filial, respetando la cultura, por ejemplo, de los países allí donde están
establecidas. Se trata de grandes entidades, por supuesto. Estamos hablando de montar filiales, llegar a acuerdos con otras empresas en otros países. Esto requiere mucha cantidad de dinero. Además, estas empresas invierten en I+D, hacen grandes inversiones. Y en tercer lugar se valora el resultado del grupo, las cuentas consolidadas, es decir, porque una filial haya obtenido pérdidas, no se valora el grupo negativamente, se valora en conjunto. Es la filial donde puede haber una pérdida, una isla de pérdidas, pueden existir mares de beneficios. ¿Por qué se produce la internacionalización? Como ya he dicho antes, es un proceso natural para buscar nuevos mercados, puesto que los mercados actuales pueden estar pasando, por ejemplo, por una situación de declive, o que haya mucha competencia, o que el mercado ya no soporte un crecimiento mayor de la empresa, no haya una demanda creciente en este mercado, y por lo tanto la empresa quiera seguir creciendo de una manera sostenible en otros lugares del mundo. Por ejemplo, lo que he dicho, la estrechez del mercado actual, si es muy pequeño, por varias razones, por mucha competencia, por mercado nacional en declive, o porque la empresa quiere desarrollar otros mercados simple y llanamente para posicionarse mejor en el sector, esto se produce por esta cuestión. Esto nos lleva, o lleva a la empresa también de forma natural, a intentar controlar la distribución del producto en esos países. ¿Cómo puede hacerlo? Pues a través de filiales, montando filiales allí, o asociándose con una empresa autóctona, o concediendo las patentes, concesionarios, autorización de ventas, para asegurarse de que su producto, el producto que está vendiendo en esos países, llegue de la manera correcta, en tiempo y en forma a los clientes. Otro factor de por qué se produce la internacionalización es porque estas empresas quieren romper barreras proteccionistas. Cuando se dan aranceles o trabas administrativas, los países receptores, digámoslo, llamémoslo de esta manera, establecen aranceles y trabas administrativas para defender la industria local. De esta manera, pues, si una empresa internacional, una empresa multinacional, perdón, establece una filial en el país en cuestión, pues rompe estas barreras proteccionistas. Además, seguramente que puede ser interesante para el país receptor, puesto que genera empleo y riquezas. Así que le abre las puertas. O por un tema de deslocalización, que lo que busca es abaratar costes. La deslocalización es llevarse, por ejemplo, una planta de producción a un país donde los recursos o las materias primas son más baratas, o están más cerca de las materias primas, para evitarse los costes de transacción, de movimiento, es decir, los costes de transporte, y así abaratar sus costes, sus precios, tener aún mayor margen. O donde el salario es más barato, la mano de obra es más barata, y bueno, ya matizaremos esto más adelante. También podemos hablar de estrategias de desarrollo, como por ejemplo la exportación. En este caso estamos hablando de la exportación en el sentido tradicional, mandar productos a otro país, enviar los productos al país receptor con ayuda de empresas locales y representantes directamente allí. Esta es la habitual. Aquí el problema que tiene esta es que no evitamos las trabas arancelarias o trabas administrativas que impidan que nuestro producto llegue allí más caro y reduzca de esta manera el atractivo y la demanda por parte del país receptor. Otra estrategia sería la asociación. Se produce mediante acuerdos de cooperación con otras empresas del país, patentes, franquicias, subcontrataciones. Esta ya sí que nos rompe la barrera proteccionista. Ya estamos llevando el producto directamente a una empresa que trabaja allí, que conoce el mercado y que es una empresa autóctona. Por lo tanto, generamos riqueza para el país y esas barreras proteccionistas desaparecen o se limitan. En tercer lugar, tenemos la inversión directa, que es ya, digamos, la inversión más potente, establecer filiales de la propia empresa en el país, no una asociación con otra empresa, sino montar, por ejemplo, una oficina en China, o crear una joint venture. Dos empresas unen capital para crear una distinta para operar en el mercado nuevo, es decir, una empresa
A y una empresa B ponen capital para crear una empresa C en el país en cuestión. Esta empresa A o empresa B, una de las dos puede ser del país al que se quiere ir. Sería lo más, digamos, eficiente. Todo tiene una cara y una cruz en una misma moneda. Vamos a ver cuál es la cara y la cruz de la moneda que tiene que ver con la internacionalización y la competencia global en las empresas multinacionales. La cara, en este caso, y la cruz que tenemos son los siguientes. La cara, desarrollo económico en economías emergentes. Esto produce más riqueza y más empleo en el país. Además, puede existir un aprovechamiento de los avances tecnológicos importados. La matriz exporta avances tecnológicos a esos países que pueden ser copiados o que pueden ser utilizados por las personas o por las instituciones o por el país en general al que llega. Pero la cruz, veamos la cruz. La necesidad económica de dichos países genera bastante permisividad, esto es importante, por parte de los gobiernos locales. Pueden ser gobiernos, como ya he dicho al principio del vídeo, que son gobiernos débiles, corruptos, países con bastante anomias, que permite, digamos, rebajar las exigencias desde el punto de vista social, laboral, en cuanto a salarios o condiciones laborales, fiscales, en cuanto a pagar impuestos. Estos impuestos, como en todos los países, digamos, desarrollados, o como deberían ser repercutidos en la sociedad en la que se obtienen. Por lo tanto, una reducción de obligaciones fiscales impide que verdaderamente vaya este dinero generado, esta riqueza generada al país receptor. O medioambientales, cuando hay nulas reglas en ese sentido. Las empresas multinacionales pues no respetan en muchas ocasiones digamos, las leyes o el medio ambiente, no tienen una responsabilidad social corporativa enfocada a esto, en esos países donde están trabajando. Los avances tecnológicos de lo que hablábamos antes muchas veces no son acompañados por investigación y desarrollo en el país y por lo tanto no se proyecta o no se imbuye el país de este desarrollo tecnológico, no es real. Las riquezas generadas no son repartidas ni equitativa ni proporcionalmente. Esto puede ser más que evidente y se produce, relacionado con lo de medio ambiente, se produce un exceso de explotación de recursos. Y esta es la cruz de todo esto. Entonces las empresas multinacionales deberían tener, digamos, una mayor conciencia con sus actuaciones en estos países. Y nosotros con el consumo que hacemos de estas empresas multinacionales, puesto que un consumo en España puede estar implicando un consumo excesivo o digamos no razonable, puede estar perjudicando a un país en Brasil, o a Brasil, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que ya hayáis aprendido mucho y nos vemos en el tema 5, que será prontito, será, vamos, dentro de nada. Venga, un abrazo.